La mayoría de las personas subestima profundamente la velocidad a la que el organismo humano puede regenerarse. Se da por sentado que abandonar el alcohol equivale simplemente a esquivar los efectos de la resaca del día siguiente. Pero lo que verdaderamente ocurre durante los primeros 90 días va mucho más allá de cualquier suposición superficial. No hablamos únicamente de eliminar una sustancia del organismo. Lo que se pone en marcha es un reinicio biológico completo, un proceso que remodela y reconfigura prácticamente cada sistema del cuerpo de forma simultánea. Desde la química del cerebro hasta el ecosistema de bacterias que habita en el intestino, cada rincón del organismo empieza a recalibrarse al ritmo que la naturaleza siempre tuvo programado. Y esa transformación comienza a desencadenarse apenas unas pocas horas después de la última bebida. Al inicio, los cambios se perciben como sutilezas, algo parecido a dormir un poco mejor o a despertar sin ese martilleo en las sienes que antes era tan habitual. Pero en las capas más profundas del cuerpo, algo extraordinario está sucediendo. Las células están empezando a rediseñarse a sí mismas. Al concluir la primera semana, el nivel de azúcar en la sangre empieza a encontrar su punto de equilibrio. Las hormonas, que habían estado oscilando de forma errática, comienzan a orientarse hacia la estabilidad. Y la niebla que durante tanto tiempo envolvió cada pensamiento empieza por fin a dispersarse. Esa es la primera señal de algo verdaderamente poderoso, la claridad mental genuina. La bruma que antes hacía que hasta el pensamiento más simple se sintiera como cargar un peso enorme, comienza a levantarse, y las ideas vuelven a fluir con una naturalidad que quizás hacía mucho no se experimentaba. Las tareas que parecían montañas insalvables recuperan sus proporciones reales. El cerebro, libre ya del efecto sedante del etanol, empieza a operar en su capacidad plena. La memoria se afila, la concentración regresa. Los detalles que antes pasaban desapercibidos vuelven a captar la atención. El sonido de la lluvia golpeando una ventana, la textura y el sabor real de los alimentos, la capacidad de seguir el hilo de un pensamiento complejo sin perderlo a la mitad. Nada de eso es casualidad. Es la neuroquímica realineándose, recuperando su orden natural. Junto con ese despertar cognitivo aparece algo igualmente valioso: la motivación. El impulso de postergar las cosas, ese enemigo silencioso del que tan difícil resulta deshacerse, comienza a perder fuerza a medida que la señalización de dopamina en el cerebro se normaliza. La motivación deja de manifestarse como un destello repentino y efímero para convertirse en una corriente constante y confiable. El mañana lo hago empieza a transformarse en un lo hago ahora. Cada pequeña tarea completada genera una recompensa real de dopamina, no el simulacro artificial que producía el alcohol, sino la versión genuina, construida por el propio esfuerzo. Y esa bola de nieve de decisiones positivas comienza a rodar cuesta abajo, ganando inercia a cada paso. La estabilidad emocional no tarda en seguir el mismo camino. El alcohol tenía la peculiar y destructiva capacidad de amplificar los extremos del estado de ánimo, adormecía la tristeza en el momento equivocado y exacerbaba la ansiedad cuando menos se necesitaba. Sin esa interferencia constante, los patrones emocionales empiezan a nivelarse. El sistema límbico del cerebro, responsable de regular las emociones, recupera su funcionamiento normal. Los arranques repentinos de irritabilidad o los bajones que llegaban sin aviso previo comienzan a convertirse en ondulaciones manejables en lugar de mareas incontrolables. Las emociones siguen estando presentes en toda su plenitud, pero ya no secuestran el día completo. Las sesiones de terapia resultan más productivas, la meditación se siente más accesible, incluso una reflexión breve al final del día se convierte en algo valioso, porque el cerebro finalmente puede procesar sin interferencias externas. La positividad deja de ser una afirmación que se repite con esfuerzo frente al espejo y se convierte en el resultado orgánico de un sistema nervioso que por primera vez en mucho tiempo tiene espacio suficiente para descansar de verdad. Las mejoras físicas pronto comienzan a reflejar todo lo que está ocurriendo en el interior. A torno a las 2 semanas, las células del hígado inician su proceso de regeneración. Los depósitos de grasa que obstruían la superficie de este órgano comienzan a disolverse lentamente.
Las enzimas hepáticas, que habían estado elevadas durante meses por el esfuerzo constante de desintoxicación, empiezan a descender hacia rangos normales. La presión arterial se reduce a medida que el sistema cardiovascular recupera su ritmo natural. Incluso la digestión experimenta una transformación notable. El alcohol había estado erosionando de forma silenciosa la mucosa intestinal, permitiendo que toxinas se filtraran hacia la circulación sanguínea. Con la abstinencia, esa barrera intestinal comienza a repararse, reduciendo la inflamación que afectaba a todo el cuerpo. Por eso desaparece la hinchazón, por eso la piel empieza a aclararse y a recuperar un tono más uniforme. La biología está celebrando el equilibrio que acaba de recuperar. Los antojos aún hacen acto de presencia en estas semanas, pero han perdido gran parte de su poder. El impulso a beber se convierte más en un pensamiento pasajero que en una tentación irresistible. A medida que el sistema de recompensa del cerebro se reconstruye, aprende a separar el recuerdo del deseo. Se puede pensar en el alcohol sin que ese pensamiento enganche. Los circuitos neuronales que antes conectaban automáticamente el estrés con la necesidad de una copa empiezan a desconectarse uno a uno, y en ese proceso ocurre una comprensión que, aunque es sencilla, lo cambia todo. Querer y necesitar nunca fueron lo mismo. Los niveles de energía siguen un arco muy similar. La fatiga que caracteriza los primeros días da paso gradualmente a una vitalidad sostenida. El ritmo circadiano, que había sido alterado repetidamente por las noches viviendo y los ciclos de sueño REM deficientes, comienza a sincronizarse de nuevo con la luz natural del día. El cuerpo pide despertarse más temprano y lo hace descansado. La niebla matutina, que antes era el estado predeterminado de las mañanas, da paso a una lucidez auténtica. Esto es obra de las mitocondrias, esas pequeñas centrales energéticas dentro de cada célula que por fin pueden dedicar su capacidad a producir energía en lugar de combatir una sobrecarga constante de toxinas. El ejercicio se siente más fluido, la recuperación después del esfuerzo físico es más rápida. El apetito también se ajusta a medida que el metabolismo se reinicia, pasando de un modo de almacenamiento a uno de combustión eficiente. Muchas personas notan una pérdida de peso que va más allá de las calorías que dejaron de consumir. Hormonas como la leptina y la grelina, que regulan el hambre y la saciedad, recuperan su ritmo adecuado y dejan de enviar señales distorsionadas. El cuerpo aprende de nuevo a comunicar sus necesidades reales. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta, y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuántos días llevas tú sin beber alcohol o cuántos días te gustaría llevar? No importa si son 3 días, 30 o 300, escríbelo ahí abajo, porque los comentarios de esta comunidad siempre terminan siendo lo más valioso de todo el video. Un cambio inesperado ocurre también en la forma en que se percibe el tiempo. Sin el alcohol embotando la conciencia, los días parecen más largos, más habitados. Se empiezan a notar momentos que antes pasaban como si no existieran. El aburrimiento, que antes era una señal de alarma que se apagaba con una copa, se convierte en espacio disponible para el pensamiento. Con ese espacio llega la reflexión, y con la reflexión, a veces, una especie de desintoxicación emocional profunda. Viejas frustraciones, arrepentimientos postergados y recuerdos incómodos afloran a la superficie, pero en lugar de ahogarlos una vez más, ahora es posible enfrentarlos. Cada vez que se tolera una sensación de inquietud y se la deja pasar sin huir de ella, el cerebro fortalece sus propias vías de resiliencia. Los psicólogos hablan de regulación emocional, pero en la práctica se siente simplemente como una confianza tranquila que no necesita hacer ruido para existir. Para la tercera semana, la piel se convierte en el cartel más visible del progreso interno. La hidratación regresa a cada célula. Los capilares bajo la superficie recuperan tono, devolviendo al rostro su color natural. La hinchazón, que antes era una compañera constante, disminuye notablemente. Los ojos se iluminan. La producción de colágeno se reactiva porque la vitamina C y los aminoácidos necesarios para sintetizarlo finalmente se absorben de forma correcta. La gente del entorno empieza a comentar que algo en el aspecto ha cambiado, aunque no consigan precisar exactamente qué. Ese brillo que observan no es maquillaje ni descanso adicional, es flujo sanguíneo. Es la prueba visible de que la curación interna siempre termina mostrándose en el exterior, tarde o temprano.
El sistema inmunológico también se beneficia de forma significativa. El recuento de glóbulos blancos vuelve a la normalidad. El riesgo de infección disminuye. Las irritaciones crónicas en los senos paranasales o en la garganta que antes parecían permanentes empiezan a ceder. El alcohol había estado suprimiendo la respuesta inmune al interferir con la señalización de las citoquinas, esas moléculas que coordinan la defensa del organismo. Sin esa interferencia, el cuerpo recupera su capacidad de defenderse adecuadamente. Incluso las heridas pequeñas sanan con mayor rapidez, un recordatorio de que la regeneración no es una metáfora motivacional, sino un hecho celular concreto. La claridad financiera sigue de cerca la claridad biológica. Sin el gasto en alcohol, en las decisiones impulsivas de las noches de salida o en los remedios para las mañanas difíciles, el dinero empieza a acumularse en silencio. Pero la ganancia más importante es psicológica. Se empieza a construir una asociación directa entre el autocontrol y una recompensa tangible. Cada decisión consciente refuerza la sensación de ser capaz, y esa mentalidad, casi sin que se note, comienza a extenderse a otras áreas de la vida: la gestión del presupuesto, la productividad en el trabajo e incluso la calidad de las relaciones personales. Hablando de relaciones, la recalibración social es otro cambio silencioso pero de gran alcance. Se empieza a preferir la profundidad por encima del ruido. El impulso de volver a los mismos lugares de siempre se desvanece, reemplazado por la curiosidad genuina hacia experiencias nuevas. Se redescubre la comodidad de la compañía tranquila, de la conversación que no necesita desinhibición química para ser honesta, y de las mañanas sin culpa que siguen las noches sin excesos. El respeto por uno mismo, que había sido erosionado ladrillo a ladrillo por las promesas incumplidas, comienza a reconstruirse con la misma lentitud y solidez con la que fue destruido. Y se hace evidente algo que antes costaba ver. Las personas que valoran la versión sobria y presente son las que verdaderamente vale la pena conservar. Uno de los beneficios más transformadores de esta primera etapa reside en el sueño. Las primeras semanas pueden traer noches inquietas, con dificultad para conciliar el sueño sin el sedante artificial al que el cuerpo se había acostumbrado. Pero para el día 30, el organismo ha aprendido de nuevo a dormirse de forma natural. El sueño REM se prolonga. Los sueños se vuelven más vívidos, más ricos en detalle. El despertar ya no es un proceso de recuperación, sino de genuino descanso. Esta mejora en la calidad del sueño desencadena una cascada de beneficios secundarios: un estado de ánimo más estable durante el día, una memoria más aguda, una inmunidad más robusta y un apetito que ya no oscila entre los extremos. El sueño, en realidad, es la base sobre la que se construyen todos los demás hitos de la recuperación. Al cumplirse el primer mes, los días ya no se cuentan desde la desesperación, sino desde el orgullo. La niebla mental ha desaparecido casi por completo. Los antojos se han vuelto manejables, y la mente comienza a hacerse preguntas distintas y más ambiciosas. ¿Qué más puede mejorar? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Esa pregunta es la que impulsa los 2 meses siguientes. En 30 días, el cuerpo ha filtrado miles de toxinas, reparado millones de células, restaurado la elasticidad de los vasos sanguíneos y recalibrado ciclos hormonales que llevaban tiempo desincronizados. Eso no es un progreso menor, es un renacimiento fisiológico que merece ser reconocido como tal. Quizás el beneficio más subestimado de esta primera mitad del viaje es la madurez emocional que se desarrolla casi sin que se advierta. La sobriedad no borra los problemas de la vida, pero sí transforma radicalmente la manera en que se responde a ellos. En lugar de reaccionar desde el impulso, se empieza a responder desde el pensamiento. Se hace una pausa antes de contestar. Se respira antes de decidir. Cada uno de esos micromomentos de autorregulación reconfigura la corteza prefrontal, fortaleciendo el control neurológico sobre el sistema límbico. Es entrenamiento cerebral a través de la experiencia de vida, y el resultado es una persona más paciente, más empática y considerablemente menos reactiva. A medida que esta primera fase se cierra, el mensaje central se vuelve cristalino.
Dejar el alcohol no solo mejora los indicadores de salud medibles, sino que restaura la confianza en uno mismo. Se empieza a creer en las propias promesas. La sensación de coherencia interna, esa alineación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, se vuelve la adicción más saludable posible. Se comprende que la sobriedad nunca fue un castigo, fue siempre un permiso. Permiso para que el cuerpo sane, para que la mente piense con claridad y para que la vida avance en los propios términos. El segundo mes de vida sin alcohol es donde comienza la verdadera reconstrucción profunda. El organismo ya no está simplemente desintoxicándose, está rediseñándose desde adentro. La turbulencia inicial de la abstinencia ha dado paso a la estabilidad. Las hormonas, las neuronas y los sistemas orgánicos empiezan a comunicarse con una precisión que antes era imposible, y las mejoras comienzan a acumularse unas sobre otras como capas de sedimento que construyen terreno sólido. Cada semana entrega una nueva señal de que la biología está recordando su diseño original. Uno de los primeros cambios notables en esta etapa es la manera en que se siente el cerebro desde adentro. Los científicos llaman a este periodo normalización neuroplástica, la reconstrucción de las conexiones entre neuronas que el alcohol fue desconectando con el tiempo. Las vías de dopamina en el centro de recompensa empiezan a activarse de forma natural una vez más. Esto significa que la alegría deja de necesitar un estímulo externo para aparecer. La risa surge con más facilidad. La concentración se vuelve más profunda. La satisfacción genuina aparece ante cosas cotidianas que antes pasaban sin registrarse. La luz de la mañana entrando por una ventana, la sensación de terminar un entrenamiento difícil o el simple acto de completar una tarea pendiente. La materia gris del cerebro que el alcohol reduce estructuralmente con el paso de los años comienza a recuperar volumen. Los estudios mediante resonancia magnética muestran una recuperación estructural medible después de aproximadamente 2 meses de abstinencia. No es solo una sensación subjetiva de pensar con más claridad, es que el órgano físico responsable del pensamiento está, literalmente, creciendo de nuevo. Al mismo tiempo, la red hormonal encuentra por fin su punto de equilibrio. El cortisol, la hormona del estrés que había estado crónicamente elevada debido al daño que el alcohol produce en las glándulas suprarrenales, desciende hacia valores normales. Las glándulas pituitaria y tiroides se resincronizan, restaurando un metabolismo más eficiente y un estado de ánimo más estable. La producción de testosterona o estrógeno se normaliza según cada organismo, recuperando con ello la energía, la confianza y también la libido. Los altibajos emocionales que caracterizaban los primeros días se aplanan hasta convertirse en una calma sostenida. Es la forma callada que tiene el cuerpo de anunciar que ha recuperado el equilibrio. El sueño se vuelve aún más profundo y reparador durante el segundo mes. Para el día 60, el ritmo circadiano está completamente ajustado. La producción de melatonina alcanza su punto máximo en la oscuridad nocturna y la de serotonina se dispara con la luz del día. Los sueños se vuelven vívidos pero apacibles y las mañanas comienzan con un descanso real, no con la confusión o el aturdimiento que antes eran la norma. Las fases de sueño profundo se extienden de manera significativa en comparación con las primeras semanas de abstinencia, lo que permite que la liberación de hormona de crecimiento y la reparación tisular se aceleren notablemente. Esto no es solamente descanso, es reconstrucción celular mientras se duerme. La energía sigue el mismo camino ascendente y constante, sin los picos de cortisol ni las caídas de glucosa que el alcohol provocaba de forma cíclica. El organismo experimenta una corriente de energía limpia e ininterrumpida. Las mitocondrias en cada célula funcionan de manera eficiente porque el estrés oxidativo ha disminuido considerablemente. Por eso los entrenamientos de repente se sienten más fluidos. Por eso la recuperación es más rápida. Por eso la resistencia mental se extiende más allá de lo que solía durar. El antiguo patrón de extremos,
Agotamiento profundo seguido de actividad frenética es reemplazado por un ritmo constante entre esfuerzo y recuperación. Alrededor de esta etapa, el sistema inmunológico alcanza su plena capacidad operativa. Después de 2 meses de sobriedad, las defensas del organismo quedan completamente restablecidas. Los resfriados se vuelven menos frecuentes. Las heridas cicatrizan con mayor rapidez. Los marcadores de inflamación sistémica caen de forma notable. Internamente, cada tejido está más tranquilo, menos irritado, menos propenso a reaccionar de forma exagerada ante cualquier estímulo. Es calma a escala celular, y esa calma se percibe en el bienestar general de cada día. La piel refleja esa calma de manera visible. La hidratación ha regresado a cada capa. La microcirculación es fuerte y la síntesis de colágeno se sostiene. La tez que antes lucía apagada o irregular recupera su brillo y elasticidad. Las líneas finas se suavizan, las ojeras se desvanecen. La textura del cabello mejora a medida que la absorción de nutrientes se optimiza. Es habitual que personas cercanas comenten que se ve más feliz, más descansado, más presente. Lo que en realidad están viendo es el oxígeno volviendo a la piel y la confianza volviendo a la postura. Emocionalmente, el segundo mes reescribe el sistema operativo interno. La amígdala cerebral, que había estado hipersensible durante la abstinencia temprana, se calma. Los episodios de ansiedad que se intensificaron al principio comienzan a espaciarse y a perder intensidad. En lugar de reaccionar desde el miedo, se empieza a responder desde la lógica. Ante una situación de estrés, el pulso se estabiliza más rápido porque el sistema nervioso ya no está bajo el ataque químico constante que antes lo mantenía en estado de alerta. Esta es la resiliencia construida neurona por neurona. Y la diferencia entre sobrevivir y dirigir la propia vida empieza a sentirse de manera cada vez más clara. Cuando comienza el tercer mes, la transformación es ya inconfundible para cualquiera que observe desde afuera y para quien la vive desde adentro. El hígado, el órgano que más trabajo ha realizado durante todo este proceso, se ha regenerado hasta alcanzar una estructura casi normal, siempre que el daño previo no haya progresado hacia una cirrosis establecida. Las enzimas que antes señalaban angustia ahora se encuentran cómodamente dentro de los rangos médicos saludables. Los depósitos de grasa han sido eliminados y la eficiencia del proceso de desintoxicación es óptima. Esa nueva eficiencia libera energía metabólica que se experimenta como impulso y vitalidad. El cuerpo ya no gasta sus recursos combatiendo una sustancia tóxica. Los usa, por fin, para construir fuerza. El sistema cardiovascular también refleja esa libertad recuperada. La frecuencia cardíaca en reposo disminuye entre 5 y 10 latidos por minuto en muchos casos. Los vasos sanguíneos recuperan elasticidad, reduciendo el riesgo de hipertensión. El suministro de oxígeno a los músculos mejora de forma perceptible, de modo que incluso subir unas escaleras o caminar rápido se siente completamente diferente. El corazón literalmente late al ritmo de la recuperación en lugar del ritmo de la resistencia. El sistema digestivo completa su reparación durante esta etapa. La microbiota intestinal vuelve a florecer produciendo neurotransmisores que favorecen el estado de ánimo de manera directa. El nervio vago, ese canal de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, envía señales constantes de seguridad y satisfacción. Los antojos de azúcar y de alimentos ultraprocesados disminuyen porque los niveles de serotonina se estabilizan. La digestión se siente eficiente en lugar de lenta y pesada, y la absorción correcta de nutrientes sostiene tanto el sistema inmune como el endocrino con una precisión que no había estado disponible en mucho tiempo. Mentalmente, el tercer mes marca la llegada de la inteligencia emocional madura. La corteza prefrontal del cerebro, ahora completamente reactivada, otorga la capacidad de observar los propios pensamientos en lugar de ser arrastrados por ellos. Se empieza a detectar el autosabotaje antes de que ocurra. Las situaciones que antes desencadenaban culpa o ira se convierten en oportunidades para detenerse, reconocer lo que está pasando y redirigir. Este nivel de autocontrol no se siente como esfuerzo, se siente como poder.
y también, curiosamente, como paz. Ocurre algo fascinante en el terreno de la creatividad y la resolución de problemas. Con las vías de dopamina y serotonina equilibradas, las ideas fluyen sin el caos que antes las acompañaba. Quienes escriben, crean música, diseñan o trabajan en proyectos complejos reportan que las sesiones de concentración profunda se extienden más y llegan más lejos que nunca. La misma mente que antes buscaba escapar de la realidad, ahora tiene la energía y la claridad necesarias para construirla activamente. Las relaciones personales también evolucionan de manera significativa en esta etapa. Escuchar se vuelve más fácil. Las conversaciones se recuerdan con mayor detalle. Las respuestas nacen de la empatía en lugar del automatismo. La presencia emocional reemplaza a la distracción. Las personas del entorno vuelven a depositar su confianza y, lo que es más importante, uno mismo vuelve a confiar en sus propias decisiones. Los límites se establecen y se mantienen con mayor facilidad porque la claridad interna elimina la culpa que antes lo saboteaba. Ya no se comienza el día pidiéndole disculpas al espejo por lo de la noche anterior. El día comienza con el compromiso de estar plenamente presente. Físicamente, el tono muscular mejora a medida que aumenta la síntesis de proteínas y desciende el cortisol. El dolor posterior al entrenamiento se reduce porque la eliminación de ácido láctico es más eficiente. Las células inmunitarias que reparan las microroturas en las fibras musculares trabajan con mayor precisión. El deporte, el yoga, el entrenamiento de fuerza o cualquier actividad física elegida se sienten más gratificantes, más sostenibles. El cuerpo que se habita empieza a reflejar hacia afuera la disciplina que se ha cultivado hacia adentro. La composición corporal también se afina durante el tercer mes. Si el primer mes trajo una pérdida de grasa relativamente rápida, este periodo ajusta y equilibra los resultados. El metabolismo, el apetito y la hidratación se sincronizan. Los extremos del ayuno o los atracones pierden todo atractivo. Se come para nutrirse, no para entumecerse. Y esa relación equilibrada con la comida se siente natural en lugar de forzada. Alrededor del día 75 aparece un beneficio sutil pero profundamente transformador: la confianza genuina. No la confianza ruidosa y efímera que el alcohol simulaba por unas horas. Es una certeza tranquila, una seguridad que no necesita demostración externa. Se confía en las propias decisiones porque vienen de una mente despejada. Cada pequeña promesa cumplida, cada día de constancia, cada vez que se eligió la dificultad en lugar del atajo, demuestra que es posible confiar en uno mismo, y esa autoconfianza se convierte en el ancla más sólida para cada meta futura. Al día 90, la suma acumulada de todos estos cambios se hace completamente visible. El cuerpo que antes luchaba por procesar toxinas, ahora funciona limpio y con eficiencia. El cerebro que antes necesitaba sedarse para tolerar la realidad, ahora prospera con la estimulación de una vida activa. Las hormonas, el sueño, el apetito, el estado de ánimo, todo se sincroniza en un ritmo que se siente sostenible, no forzado. En términos médicos, se ha restaurado la homeostasis. En términos humanos, se siente normal por primera vez en mucho tiempo. Y esa normalidad, en el contexto de todo lo recorrido, se siente extraordinaria. Más allá de la fisiología reside el mayor beneficio de todos: la reconstrucción de la identidad. La persona que comenzó este camino medía el éxito en días y se aferraba a cada hora como si fuera un logro en sí mismo. La persona que está en el día 90 lo mide en claridad, en fuerza, en paz sostenida. La sobriedad ha dejado de ser una tarea que requiere esfuerzo constante y se ha convertido en un estilo de vida que se elige porque tiene sentido. La frase "no bebo" ha pasado de ser una restricción incómoda a una declaración de libertad. Y sin embargo, incluso en este punto de inflexión, la recuperación no tiene línea de meta. Los científicos saben que el organismo continúa mejorando durante meses e incluso años después de abandonar el alcohol. El tejido cerebral sigue regenerándose, el riesgo cardiovascular sigue disminuyendo, la esperanza de vida sigue aumentando con cada semana sobria. Cada día sin alcohol acumula beneficios para la salud como intereses en una cuenta que nunca deja de crecer. Cada hora es un depósito para la longevidad. Entonces, ¿qué te dan realmente 90 días sin alcohol? Te dan control sobre tu propio tiempo,
energía que ya no desaparece en resacas interminables, mañanas que comienzan sin arrepentimiento. Te dan estabilidad, hormonas equilibradas, sueño reparador, un corazón que late en paz. Te dan fuerza, músculos que se reconstruyen, defensas inmunológicas a pleno rendimiento, un hígado que ha renacido. Te dan claridad, decisiones tomadas con la mente en lugar de con el impulso. Y lo más valioso de todo, te devuelven a ti mismo, a la versión de ti que existía antes de que el entumecimiento se normalizara, a quien siempre estuviste destinado a ser. La ciencia puede medir la presión arterial, las enzimas hepáticas o el volumen neuronal, pero no puede cuantificar el momento exacto en que te das cuenta de que estás orgulloso de la persona en la que te has convertido. Ese es el verdadero beneficio para la salud de los 90 días. El regreso del respeto por uno mismo. El conocimiento silencioso e inquebrantable de que has demostrado de lo que son capaces tu cuerpo y tu voluntad cuando se les da la oportunidad. Al superar este primer hito de 90 días, recuerda algo fundamental. Sanar no es solo recuperarse, es rediseñarse. Tu cuerpo nunca te abandonó. Simplemente estuvo esperando que le dieras permiso para realizar el milagro para el que fue creado. Y finalmente, se lo has dado. Si este video te resonó, si en algún punto de los últimos minutos pensaste, esto me habla directamente a mí, o necesito compartir esto con alguien, entonces hay 3 cosas muy sencillas que puedes hacer ahora mismo y nos ayudan enormemente a seguir creando contenido como este. Primero, deja tu like. Segundo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. No queremos que te pierdas lo que viene, porque tenemos mucho más preparado sobre salud, bienestar y transformación personal basada en ciencia real. Y tercero, sigue viendo. Justo debajo de este video encontrarás contenido relacionado que va a complementar perfectamente lo que acabas de aprender. Haz clic que el siguiente video ya está esperándote. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo.